Hola, hoy estaremos conversando con Tania Jovanovic sobre transformación sistémica. Las nuevas tecnologías están cambiando el mundo al impulsar la innovación, la eficiencia y la conectividad. Transformando industrias y mejorando la vida de personas a nivel global. Estamos ingresando a un nuevo mundo donde absolutamente todo será distinto. Una entrevista imperdible para los líderes de proyectos. Querida Tania, un gusto saludarte. ¿Podrías presentarte, por favor? Sí, por supuesto. Mi nombre es Tania Jovanovic. Estamos aquí en mi casa en Villarrica. Yo soy asesor, speaker y consultora en temas de transformación digital. ¿Podrías contarnos cómo llegaste al tema de la transformación digital en tu vida? Bueno, es un largo camino. Partió desde mi pregrado, digamos, que yo soy ingeniero civil electrónico, entonces he estado toda la vida en temas de tecnología, pero siempre estuve para empresas o a través de empresas. Y el año 2018 debe haber sido por ahí cuando empezó el boom de la transformación digital. Tomé un posgrado en transformación digital, así que ahí decidí independizarme y dedicarme absolutamente a lo que era transformación digital. Justamente porque no se conocía muy bien de qué se trataba. Y además, hay algo súper importante, toda mi vida tuve la sensación de que no podía juntar el tema de la tecnología con el tema del ser humano. Y cuando descubrí la transformación digital me di cuenta que al fin se podía juntar, porque en el fondo la transformación digital implica mucho personas. Implica propósito, cultura, liderazgo y además tecnología. Entonces descubrí mi propósito, en el fondo. Está súper interesante el concepto de la transformación digital y también por las personas. ¿Eso cómo visualizas tú este espacio dentro de las empresas? ¿Las empresas tienen que cambiar para poder que ocurra esto o va ocurriendo de forma armónica y natural a través del proceso? Natural no. Lamentablemente, ojalá fuera natural. Pero es un proceso que tiene que estar impulsado, por eso nombré hace poco el tema del liderazgo, tiene que estar impulsado por el liderazgo, o sea, por el directorio, el dueño o la dueña de la empresa o los gerentes. ¿Y qué significa que tiene que estar impulsado? Que tiene que, a través de los liderazgos, tiene que haber un cambio de mentalidad, de mindset, que en el fondo digan, algo hay que cambiar, algo no nos está funcionando, no sé qué, pero algo tenemos que acomodar para hacer una empresa de otra forma, para que nuestros colaboradores estén de otra forma y para entregar de otra forma servicios. Entonces parte como de ahí, primero con esta inquietud. Por supuesto que no necesariamente alguien de los liderazgos en el fondo va a saber cómo hacerlo, pero parte por esas ganas de querer hacer algo. Por eso en los años de consultoría donde mejor ha resultado esta transformación es cuando el dueño o la dueña de la empresa, pensando en medianas empresas, tiene esta mente de innovación, de decir, como que le pica el bichito y decir, algo tengo que cambiar. Y cuando les pica ese bichito es porque realmente se están preocupando de las personas. Están viendo que algo pasa, como que hay como una fuerza interna que tiene que cambiar. Y entonces ya tienen esa mentalidad del foco en las personas, del foco en sus colaboradores y del foco en el cliente, porque también se van dando cuenta que ya no funcionan los mismos servicios, los mismos productos o de la misma forma. Entonces empieza con eso es como lo que gatilla en el fondo sobre una transformación. Porque si pensamos, ¿qué es en el fondo de transformación digital? Es una nueva forma de hacer empresa. Eso es en el fondo. Aprovechando, por supuesto, la nueva tecnología, distintas herramientas, pero en el fondo es eso. Es una nueva forma de hacer empresa para poder sobrevivir en esta era digital. Es súper interesante lo que nos cuentas. ¿Esto tiene que ser impulsado entonces por los líderes o puede delegarse? ¿O tiene que ser desde el liderazgo más alto, como decía? Tiene que ser impulsado desde arriba. Y de hecho lo he visto, porque de repente alguien podría decir no, pero desde la plana gerencial o desde abajo. Pero en realidad no. ¿Y por qué? No es porque como que lo tenga que ejecutar o que sabe más. No, sino que tiene que impulsarlo desde el dar las señales de que esto es algo importante,
de que esto es algo transversal, de que esto es algo que va a tener beneficios a corto, mediano y largo plazo para la organización. Entonces se tiene que notar dentro de todos los colaboradores que está involucrado o involucrada. Entonces por eso es que nace desde ahí, aunque no necesariamente lo va a ejecutar. Para eso sí se arma un equipo, otra cosa, pero tiene que estar ahí, tiene que estar impulsándolo. En el fondo esa es la palabra. Si no lo está impulsando, porque también lo he visto, que se arman grupos, vamos a hacer la transformación digital, pero desde arriba es como, bueno, sí, hagan cambios, hagan lo que quieran, pero en realidad no se logra esta nueva forma de hacer empresa. Entonces necesariamente tiene que partir desde arriba. Este cambio que tú nos dices, este cambio de mindset, este cambio de configuración mental, la empresa tiene que buscarlo afuera para adaptar a la empresa, o la empresa tiene que proponer los cambios para ofrecerle un proceso de adaptación a los clientes que están afuera, o a los usuarios que están afuera. Es que hay dos cosas. Una, necesariamente tiene que ser interno, buscando apoyo externo, sí, por supuesto, porque una empresa no necesariamente, además, imagínense, puede ser un rubro forestal, no sé, algo que no tenga que ver incluso ni con tecnología ni cultura. Entonces sí, se hace internamente, pero con apoyo de personas o consultoras externas, sí. Y es un trabajo interno, pero siempre de cara a colaboradores, cultura, y con foco también a cómo vamos a hacer esos cambios a los clientes. O sea, ¿qué quieren los clientes? ¿Qué están necesitando? ¿De qué forma lo están necesitando? Entonces se hace como desde adentro hacia afuera. Y hay una cosa súper importante, que no es como que uno diga, la transformación entonces tiene este objetivo final como para todos. O sea, como que cualquier empresa tiene que llegar hasta acá necesariamente, a X cosas. No, sino que de partida se ve cuál es el estado actual de la organización, cuál es la cultura actual, cuál es la cultura deseada, cuál es la velocidad de cambio, porque yo puedo querer llegar a X punto y está evaluado y se hace en test y todo, y queremos llegar allá, pero es como que quiero llegar allá, pero déjenme aquí porque no quiero mucho cambiar, aunque me gustaría, pero no. O puede ser, no, ya estamos desesperados en este estatus y queremos cambiar ya, o queremos ir paso a paso. Entonces se hace esa mirada interna necesariamente. Entonces por eso no hay, también en muchas charlas yo digo, no hay como una receta, yo no te puedo decir tienes que hacer esto y vas a cambiar. Pero hay una cosa que no dije, es el tema del propósito. No solamente el propósito de la organización como tal, sino que el propósito de la transformación. Cada empresa tiene su propósito de transformación diferente, o sea, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo este cambio? Entonces, ¿y ese para qué? Va a movilizar toda la transformación, va a movilizar todo, desde la cultura, desde la forma de liderar, desde qué herramientas tecnológicas voy a necesitar. Entonces eso, propósito, que en el fondo es como, desde ahí va a venir como la planificación estratégica, los objetivos, todo, pero primero, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo la transformación? ¿Y quién va más adelantado? ¿Van las personas en la calle están más adelantadas con el cambio de configuración mental, o las empresas van más adelantadas? ¿Quién va avanzando más rápido en este proceso de adaptación? Yo diría que, si se puede decir así, como la ciudadanía, porque en el fondo no es como que la ciudadanía se esté adaptando a algo, o sea, eso es a lo que las organizaciones debieran apuntar. O sea, ¿qué está pasando en nosotros como sociedad? ¿Qué nos está pasando a nosotros como seres humanos? Y entonces eso es lo que le está pasando a los colaboradores y a los clientes de la organización. Entonces no es como que el mundo, la sociedad ya se adaptó y tengo que hacer lo mismo. La sociedad está en X estatus, y eso es lo que yo tengo que mirar internamente. Por eso también se habla que la transformación digital es muy, muy cultural. Es una transformación más cultural que digital. De hecho, hubo un tiempo que incluso se le ponía el apellido como para que se entendiera bien, porque en un inicio era como, transformación digital, voy a digitalizar, voy a implementar tecnología, pero no, entonces se le agregó un tiempo el apellido cultural para que se entendiera mejor. Pero cuando hablamos de transformación digital es eso, es esa transformación cultural, pero es observar lo que está pasando en el mundo.
no es que entonces la sociedad se tiene que adaptar, no, la sociedad es, y entonces la organización se tiene que adaptar a eso. Súper interesante lo que nos sigues contando. Y en base a lo que nos estás diciendo, dentro de las organizaciones, esto tendría que liderarlo un área funcional, se tendría que abordar de forma sistémica o generar nuevas alternativas. Tiene que, cuando estábamos hablando del liderazgo, ya ahí está el liderazgo comprometido, súper impulsa esto. Y entonces ahí se tiene que armar póngale comité, grupo, área, pero se tiene que organizar con personas de cada área de la organización. Tienen que estar todas representadas. De hecho, al principio pasaba que o cuando uno hablaba de proyectos de transformación digital, o lo pasaban al gerente de tecnología, o si entendían mucho la parte cultural y se iban por lo cultural, era como a la gerencia de recursos humanos, o de personas, como se llama más ahora. Pero en realidad ninguno de los dos es el camino. Tiene que haber un equipo multidisciplinario donde esté recursos humanos, donde esté finanzas, donde esté el área comercial, donde esté el área de marketing, donde esté el área de tecnología, de experiencia cliente. O sea, en realidad tienen que estar todos comprometidos, porque esto no es un proyecto de un área, es un proyecto de la empresa, porque acuérdense, es una nueva forma de hacer empresa. Súper interesante, nuevamente. Entonces, esto tiene que ser sistémico, tiene que estar relacionado con el propósito, tiene que tener los para qué, las causas, hay que estar atento a lo que está pasando entonces, estos cambios del mundo, de la sociedad, las cosas que están ocurriendo. Y en base a esto que estamos aprendiendo contigo, ¿esto se debería trabajar a través de proyectos dentro de esta forma sistémica? ¿O cómo has visto tú que lo están haciendo las empresas que van mejor alineadas o que están avanzando mejor? En el fondo es como un proyecto, pero normalmente tratamos de sacarle un poco la palabra proyecto o subdividirlo en proyectos más pequeños. Porque como es muy cultural, en la parte, por ejemplo, cultural de gestión del cambio, es muy difícil que nos armemos una carta Gantt y que sea todo súper planificado y que nosotros digamos ya vamos a hacer toda la gestión del cambio en 6 meses. Entonces tratamos de que se vea como un cambio, como modificaciones que se van a hacer, pero a un nivel un poco más amplio. Y como con pequeños o microproyectos si lo queremos como entender mejor. Pero si lo hablamos así como el proyecto de transformación digital, en realidad no es un proyecto, es una transformación que lo podemos llevar a cabo como en microproyecto. No sé si se entiende ahí como mejor. Sí, mientras me comentaba eso, estaba pensando con lo que dijiste delante, que esto tiene que ser una transformación cultural, y me acordé de literatura antigua, de los años 80, que decía que la cultura se toma en la estrategia del desayuno, que era como una broma que se hacía, que estaba en varios libros distintos. Sí. ¿Eso sigue pasando hoy después de estas décadas? ¿Consideras tú que si no se hace una buena gestión del cambio, la cultura se va a comer a la estrategia? ¿O la estrategia sigue en este momento tiene más fuerza? No, la cultura todo el rato. Por eso es que les comentaba que hay que hacer esto para entender, además, entender en qué, cuando yo digo partir por esto, es que hacer un test de cultura, bueno, ¿en qué cultura estamos actualmente? Justamente para que no pase esto de que la cultura se coma la estrategia. ¿Qué significa eso? Que en el fondo podemos planificar cualquier cosa, armar nuestras tareas, las fechas, los equipos, pero en el fondo si no entendemos bien la cultura que está detrás no va a funcionar, nada va a funcionar, o va a funcionar un tiempo y después vamos a volver a lo mismo. Y se habla también, eso en el fondo es la gestión del cambio y la resistencia al cambio. Para mí la resistencia al cambio es un mito. Cuando creemos que hay resistencia al cambio dentro de la organización, es porque efectivamente no adopta, digamos los colaboradores no adoptan lo que yo estoy planificando o lo que estoy tratando de hacer. Pero en el fondo, ¿por qué? Es porque volvemos al propósito. Si no tengo propósito, o sea, si tengo el propósito de la transformación, lo que voy a hacer es comunicarla, o sea, explicar, mira, vamos a hacer tal cosa por esto, para esto, estos son los beneficios, esto es lo que te va a impactar en tu día a día, esto es lo que vamos a usar, esto es lo que va a suceder.
eso es hacer una gestión del cambio, y ahí en general no hay resistencia o hay muy poco. Y cuando entiendo también la cultura, cuando sé cuál es la cultura de la organización, también sé cuál debería ser como el idioma que voy a usar con mis equipos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si estoy en la cultura del éxito, entonces les voy a hablar, mira, con esto que vamos a hacer, vamos a lograr, vamos a subir el margen, vamos a tener más bonos. Entonces, si veo que están en la cultura más del orden, que le llamamos la cultura azul, entonces voy a decir, mira, ahora vamos a estar súper ordenados, vamos a tener rayado cancha, vamos a tener la planificación estratégica. Entonces, al final voy a hacer muy similar, pero se los voy a plantear de una forma diferente. Entonces vamos a ir avanzando este camino de transformación de una forma menos resistente, incluso más fluida, más dinámica, más armónica, que es la idea. Si una empresa quisiera contactarte para trabajar contigo en tema de transformación digital, ¿cuáles serían los ítems que tú dirías que se deberían abordar? Si alguien quisiera conversar contigo, ¿para qué temas debería estar preparado? Vamos a hablar de propósito, de liderazgo, de cultura y de tecnología. Y un punto súper importante que yo incluso evalúo antes de consultoría, y algunas las he rechazado, es que justamente tienen que estar los liderazgos, tienen que querer hacer esto. Y de hecho es lo primero que yo pregunto en las reuniones. No importa si no saben, pero querer hacer estos cambios, esta transformación. Entonces lo primero que yo analizo, y después sí, vamos a hablar de estos 4 pilares, que son el liderazgo, que son el propósito, liderazgo, cultura y tecnología, por supuesto. ¿Qué tan importante es el ecosistema en el que uno está para abordar los procesos de transformación digital y digitalización? Primero, para este cambio de mindset de los liderazgos, que pasaba mucho antes, que estaban como en su feudo, y entonces la idea es que tengan ecosistemas, o sea, que haya estos ecosistemas a todo nivel. O sea, si estoy en directorio, si estoy en gerencia, tengo que abrirme al mundo. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo los otros? ¿Cómo podemos colaborar? De hecho, se habla de colaboración radical, que en el fondo incluso mi competencia podría ser también mi colaborador. Entonces tengo que ver qué está pasando, qué están haciendo, no solamente en el país en que estoy, qué están haciendo al otro lado del mundo. Tengo que abrirme a escuchar a los clientes. Se habla mucho de esto y suena así como súper trillado, pero en el fondo el abrirse significa que entonces empiezo a analizar la data, empiezo a analizar qué están haciendo, qué están hablando, qué están comprando, y esa data además usarla. Entonces no solamente es como un cliché de voy a escuchar a los clientes. Entonces eso en el mundo, digamos, en el ecosistema. Pero además cada vez hay más como conectarse con otros, conectarse con startups, conectarse con hubs de innovación, además de, yo les decía, de empresas similares. Entonces hay que estar inmerso en el mundo, las cosas están cambiando demasiado rápido y eso no va a parar. Entonces en el fondo hay que salir al mundo, hay que dejar de mirarse el ombligo. Y para eso hay cada vez más ecosistemas donde nos podemos apoyar. Yo cada vez escucho más temas que están relacionados con los movimientos que están ocurriendo en la vida de las personas, porque cuando ocurren grandes innovaciones, usualmente las vamos a estudiar como algo que nosotros cambiamos, que los humanos cambiamos algo afuera. Pero también, y se habla poco de eso también, los cambios que generamos afuera nos cambian a nosotros como personas. O sea, los cambios hicieron que las personas fueran distintas a las personas que están en el 1400, en el 1800. Y ahora he visto harto, por ejemplo, los temas de los nómadas digitales, de personas que están trabajando en otro lugar. Y en tu caso, ¿cómo tomaste la decisión de pasar de una de las ciudades más grandes de Latinoamérica a vivir en un paraíso lleno de verde, de lagos, de cerros, montañas, un volcán al lado tuyo? Es que es parte de esta transformación o cambio que estamos teniendo la humanidad. Que en el fondo lo que yo veo que está pasando es que nos estamos conectando más con nuestro ser interior. Nos estamos conectando más con nuestra verdad. Esto no es que sea como que ahora está pasando no sé qué cosa rara o misteriosa, no, sino que en el fondo nos estamos dando la oportunidad de hacer cosas que antes a lo mejor incluso eran mal vistas, porque antes estábamos en el mundo lineal.
en el mundo de que tú tienes que hacer tal cosa, del colegio, la universidad, no sé, casarte, tener hijos. Pero en realidad nos dimos cuenta y nos dimos permiso, también nos estamos dando permiso a que podemos vivir la vida en otro orden o hacer otras cosas. Y por eso es esta conexión con el ser interior. ¿Cuál es mi verdad? ¿Qué es lo que en realidad quiero hacer? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cómo lo quiero hacer? Y de a poco las personas nos estamos dando permiso así como para vivir esa realidad que queremos vivir o cómo queremos vivir. Y eso con mi familia fue así, en el fondo, ¿qué queremos? ¿Dónde lo queremos? ¿Qué queremos de nuestra vida? ¿Qué nos gusta más? Bueno, acá los dos con mi marido hacemos lo que más nos gusta, entonces además de hacer lo que más nos gusta era dónde nos gusta, cómo hacerlo. Y en esta época que estamos en la era digital, lo bueno es que lo podemos hacer en realidad desde donde queramos, y eso también es parte de lo que tú decías de nómades digitales. Pero en el fondo también uno puede decir, no, yo no quiero ser nómada digital, yo quiero estar ubicado en tal lado, pero entonces hay que vivir como esa realidad, eso que uno quiere en el interior. Y es parte de lo que las organizaciones tienen que ir aprendiendo también respecto a sus colaboradoras. Cómo en realidad ya no debería estarlos midiendo por horario, cómo también me preocupo de qué es lo que motiva a cada uno de mis colaboradores, porque todos nos motivamos por cosas diferentes. Entonces tener esa mirada y como persona escucharse y darse permiso. Que eligieron vivir en un lugar donde la gente va de vacaciones, entonces. Ese proceso también es un proceso de transformación digital personal, o sea, lo que tú decías delante de los propósitos que puede tener la empresa, en este caso entonces los propósitos también son relevantes en los temas que son relacionados con gestión de personas, con la elección incluso de la vida que está fuera del trabajo. Exactamente. Sí, es por eso que yo decía del tema de que tengo que, cuando decimos, bueno, preocuparse de las personas, entonces en el fondo es ver en mis equipos. De hecho, hay algunas prácticas súper buenas de Management 3.0, que es poder ver qué es lo que motiva a cada persona. Bueno, Management 3.0 y 10 motivadores, pero en el fondo empezar a mirar y por eso también ver cuál es la cultura predominante de mi organización. Es más la cultura de la colaboración, es más la del logro, es más la del poder, ¿cuál es? Entonces también es como ahí ver también, y yo les decía la velocidad de cambio, también ver para dónde queremos ir, a qué velocidad, qué queremos cambiar. Entonces eso que nos está pasando como humanidad es lo que dentro de las organizaciones, acuérdense también, como es afuera es adentro, entonces es parte de la adaptación que tienen que tener las organizaciones. Y finalmente también, así súper, de hecho en mi charla TED lo digo, claro, que es el fin de las empresas tal como las conocemos porque las personas nos hemos transformado. La empresa o se transforma o muere, y en el fondo es una realidad. Si hablamos ahora de los nómadas digitales, por ejemplo, entonces, a las organizaciones se les está yendo el talento. Nos hemos transformado, porque justamente las organizaciones no están entregando lo que los colaboradores les gustaría o cómo les gustaría vivir la vida o trabajar. El viejo paradigma empresarial de vender más, de bajar costos, de ser el número uno, no basta. Incluso no basta con poner tecnología de punta. Esta es la famosa era digital, el cruce del pic tecnológico que nos trae la cuarta revolución industrial con el cambio o nuevo paradigma de nosotros y nosotras, de las personas. Tania, mira, quería preguntarte igual, para las personas que quieran trabajar contigo, pero se pregunten, ¿será un tema mío? Si yo tengo una microempresa, si tengo una pyme, no tengo una gran empresa, ¿cómo pueden saber las personas que te están escuchando que pueden beneficiarse para trabajar contigo? ¿Quiénes pueden ser tus clientes? Mis clientes en general son medianas empresas. O sea, y medianas empresas nosotros las vemos como por tamaño de organización. O sea, en general entre 80 personas, 80 colaboradores hasta 800. Y en general es a las que tienen o está presente el dueño o la dueña. En las grandes organizaciones normalmente está el directorio. Normalmente esa es nuestra contraparte, o gerente general también puede ser, pero en general es como quien interactúa es el dueño o la dueña. ¿Y cuáles son los beneficios que pueden tener ellos?
Los beneficios como entender, primero entender de qué estamos hablando, qué son estos cambios, qué está pasando, qué están haciendo las otras organizaciones, por qué lo están haciendo o por qué no lo están haciendo, cómo podría hacerlo, en qué van a beneficiarse. Como lo primero es eso, como entender para dónde ir y, como yo les decía, lograr en el fondo sobrevivir, porque está complejo para las empresas. ¿Cuáles son los proyectos que tú consideras que pueden ser buenos ejemplos o buenos casos que podamos tomar como referencia? A ver, en general hablo de dos casos porque son como los extremos, sin dar nombres, pero una empresa donde mejor logró hacer el proceso de transformación fue justamente una mediana empresa productiva, donde el dueño fue quien nos llamó porque es una persona muy innovadora, que sentía que había que hacer cosas, sobre todo, y está muy enfocado a las personas. Por supuesto no sabía bien cómo hacer, qué hacer, pero en el fondo tenía esta mentalidad, estaba abierto. Y ahí hicimos el proceso de transformación completo. ¿Qué significa eso? O sea, trabajamos con el directorio, trabajamos con el propósito, en desarrollar incluso o rehacer los valores de la organización, capacitar a toda la plana, el directorio, toda la plana gerencial y la jefatura en Management 3.0, de hecho. Incluso capacitamos también en temas de agilidad por el tema más bien cultural. Y hicimos también todo el proceso comunicacional, justamente lo que hablamos un poco, cómo transmito pues el propósito, qué vamos a hacer, cómo va a ser, para qué. Y además una empresa productiva que no se puede detener, no es tan fácil comunicar. Entonces también eso fue todo un desafío y lo logramos. Y lo logramos conversando también con los colaboradores cómo querían que se les comunicara las cosas. Muchas veces no se pregunta y uno dice es algo tan básico, manda un mail, pero cuando es una planta productiva nadie ve mail. O si tú dices no, lo voy a poner en una pantalla, pero hay plantas que no se pueden poner pantalla. Entonces es un desafío, también un desafío de conversar. Y hicimos, y toda la parte tecnológica de herramientas de colaboración interna, también teníamos varios software que no conversaban entre sí, pero partimos en el mismo orden que yo estoy diciendo: propósito, liderazgo, cultura y tecnología. Ese ha sido el caso más exitoso porque además vimos como este proceso completo y además teníamos a este dueño potente que quería hacer cosas. Y el otro extremo, que yo lo viví como colaboradora, que es una empresa grande que hizo su transformación digital, pero que en el fondo lo que hicieron fue implementar tecnología. Sin pensar en la gestión del cambio, sin pensar en el para qué, sino que había que implementar tecnología. Y que finalmente, para no entrar tanto en detalle, la implementaron, fue un tema de horas para los colaboradores de enrolarse en este nuevo sistema. Y que finalmente después de unos 6 meses hubo que sacarlo porque no funcionó, fue un gasto de plata. Y también ahí, por supuesto, que hubo resistencia al cambio porque nadie entendía para qué, por qué, cuál era el beneficio, sino que uno, desde el punto de vista colaborador, a uno le estaban quitando más tiempo, le estaban dificultando incluso el trabajo. Entonces, por eso lo cuento, porque es como el extremo de cuando no hay un liderazgo comprometido, no se trabaja la cultura, la gestión del cambio, y es con un foco principal en que hay que poner tecnología y nada más. Llegó el momento en que las empresas o se transforman o mueren. Entonces, lo que yo les diría es que en el fondo se entreguen a este cambio, a lo que está pasando, investiguen, contáctense, conversen, lean, piensen que la inteligencia artificial entiendan, no necesariamente lo técnico, pero entiendan qué conlleva, cuáles son los beneficios, entiendan que es algo que viene sí o sí, entonces piensen cómo lo pueden adoptar. Y estos cambios del ser humano, en el fondo también conéctense con ustedes mismos. ¿Qué les está pasando? ¿Qué quieren? Eso también le está pasando a las personas. Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, indica que la cuarta revolución industrial no cambiará lo que hacemos, sino lo que somos. Pregúntame, ¿qué quiero? Tú como líder, acércate, conversa,
con tus colaboradores. También preocúpate qué está pasando con los clientes. Entonces, para mí, mi mayor consejo son esas dos cosas. Inteligencia artificial, el impacto, y fíjate qué está pasando con tus colaboradores y con tus clientes, las personas. Por la pandemia, por la tecnología, no. Este cambio se debe al cambio tuyo, al mío y al de todas las personas. Las personas cambiamos. Y esto es justamente lo que deben asumir las empresas para no llegar a su fin. Transformarse con foco en las personas. Eso es la transformación digital. Si me pueda adoptar, que lo diga frente a cámara. Yo me vengo a vivir acá. Ya estás relajado ya. No, está rico. Las nuevas tecnologías están cambiando el mundo al impulsar la innovación, la eficiencia y la conectividad. Transformando industrias y mejorando la vida de personas a nivel global. Estamos ingresando a un nuevo mundo donde absolutamente todo será distinto. Una entrevista imperdible para los líderes de proyectos. MindJob. Súmate a nuestra vibrante comunidad. Aquí siempre encontrarás buenas conversaciones para hablar y aprender de dirección de proyectos, transformación digital, innovación y negocios. Además, descubrirás sorpresas y espacios para compartir y explorar problemas, ideas y soluciones. Las perspectivas únicas acá crean valor, porque en esta comunidad de comunidades valoramos enormemente tu participación en estos apasionantes temas. Proyectos que brillan, líderes que destacan. Invitamos a directores de proyectos a unirse a nuestra comunidad de comunidades, donde podrán conectarse con expertos y colaborar. Además, puedes postular a tu certificación PMI, respaldados por MindJob, una ATP de confianza. Únete a nuestra red de líderes de gestión de proyectos hoy mismo. Proyectos que brillan, líderes que destacan. Únete a nuestra red de líderes en gestión de proyectos hoy mismo. Proyectos que brillan, líderes que destacan. Ya quería tanto. Un gusto saludarte, ¿podrías presentarte?